Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 32. Aleluya. Cuando todo lo tengamos, una vez más, hoy vamos a tener un poquito más de paciencia porque sé que vamos a estar buscando un poquito más, pero vamos a estar siempre tratando de ver con nuestros propios ojos lo que estamos leyendo acá. Es importante que usted traiga su Biblia a la casa de Dios. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, Juan capítulo 8. El verso 32. Y dice este texto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cree que lo podemos decir de memoria todos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora podemos cambiar un poco, parafrasearlo y poder decir: y conoceré la verdad, y la verdad me ha hecho libre. Podemos decirlo una vez más: y conoceré o he conocido la verdad, y esta verdad me ha hecho libre. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu presencia, por todo lo que podemos sentir de parte tuya. Gracias, mi Dios, por confirmarnos siempre que tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te pido que nos ayudes, Señor, a recibir esta palabra, esta reflexión, esta enseñanza, y que podamos crecer cada día más en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta hora traigo un tema y de alguna manera estaba un poco pensativo si traía o no este tema. Por alguna razón estaba un poco inquieto porque digo yo, siempre el propósito es de traer esa palabra que Dios tiene para nosotros, pero me sentía un poquito inquieto. Pero en la medida que hemos venido o se ha venido desarrollando este culto para la gloria de nuestro Dios, el Señor está confirmando que realmente es Él el que ha puesto en nuestro corazón traer y compartir este tema para cada uno de nosotros. Así que vamos a estar aprendiendo acerca de una encuesta que encontré por allí. Vamos a estar un poco leyendo un poquito acerca de esto, y después nos vamos a estar adentrando al mensaje de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y sin mucha palabra, esta mañana traigo un tema que es un poco distinto al acostumbrado, pero que es algo que está pasando últimamente en la congregación del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando solamente de nosotros, sino a nivel mundial. Algo que está ocurriendo, siempre ha pasado con el paso del tiempo, pero por alguna razón, en este tiempo, en este 2022, en este último siglo en el cual usted y yo estamos viviendo, como que se ha empezado a repetir cada día más y más. Cada vez más y más personas están repitiendo esto, y de alguna manera lo estamos notando todos. Y bueno, ¿de qué está hablando, pastor? ¿De qué está hablando? Bueno, del tema es el siguiente: me voy de la iglesia. Ese es el tema. Me voy de la iglesia. Y permítame ponerlo acá para que lo tenga acá para que usted lo pueda ver. Gloria sea al nombre de Jesús. Me voy de la iglesia. Es algo que siempre ha ocurrido cuando revisamos la palabra de Dios. Es algo que ha ocurrido con el paso del tiempo, pero por alguna razón, en este último siglo, en este último tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo por la gracia y misericordia del Señor, como que ese sentimiento se ha ido multiplicando, se ha ido propagando más y más, a tal grado que muchas personas, muchos creyentes, muchos hermanos, muchas hermanas, algunos con poco tiempo de estar en la casa de Dios, otros con mucho tiempo, algunos con privilegios grandes como tal vez ser ministros, esposa de pastores, ocupar una posición como un diaconado, como alguien que sirve, pero por alguna razón esto se ha ido multiplicando poco a poco, y en los últimos tiempos podemos darnos cuenta que muchísimos creyentes, muchísimos hombres y mujeres de Dios han comenzado a abandonar la iglesia. Poco a poco ese pensamiento malo, porque no es bueno,
Ese pensamiento ha comenzado a minar la mente de los hombres y mujeres de Dios a tal punto que no miran otra salida, otra alternativa más que irse de la iglesia. Ahora, y muchas veces las congregaciones, el pastor, los líderes de alguna manera se quedan preguntando: ¿y qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Estaba tan bien, estaba tan animado, tan bueno o tan bien que se miraba desempeñando esa tarea, haciendo todo lo que estaba haciendo para la honra y gloria del Señor. Entonces nos damos cuenta que esto es algo que siempre ha pasado, no es algo nuevo, pero ahora en este tiempo como que se está dando un poquitito más, en donde podríamos decir como que hay un espíritu de sensibilidad demasiado o hipersensibilidad de las personas, como que cualquier cosita les afecta a tal grado que sienten que la solución es irse de la iglesia, abandonar la iglesia. Abandonar aquella iglesia donde han conocido la verdad, donde han conocido al Señor Jesucristo, donde han conocido a aquel que les ha lavado, aquel que les ha dado vida eterna, pero por alguna razón entonces se están yendo de la iglesia. Entonces de allí surgen preguntas donde cualquiera podría decir: bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue? ¿Qué le incomodó? ¿Qué le molestó? Y muchas veces como pastores podremos decir: ¿será que hice algo malo? ¿Será que le dije algo que lo molestó o le ofendió? ¿Será que no lo traté como él esperaba? Tantas preguntas, tantas interrogantes que muchas veces pueden pasar en nuestra vida, como también en el resto de los hermanos que lo conocían. Entonces nos damos cuenta que parece que cualquier cosa, ya sea pequeñita o grande, las personas dicen: mejor me voy de la iglesia. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Se ha preguntado? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez? ¿Por qué pasa eso? Que alguien que está tan bien buscando la presencia de Dios de repente decide irse. Amén. Entonces vamos a adentrar algunas razones. Estaba viendo, vuelvo y repito, esta encuesta donde de alguna manera nos está explicando algunas de las razones. Algunas sí son razones de peso justificable, pero otras son meramente cosas de inmadurez en la vida del creyente. Pero déjenme mencionarle algunas y después estamos adentrando a algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Entonces comencemos por la razón número 1, por la primera razón por la que muchas personas, según esta encuesta fue para cristianos, para creyentes que hoy no están perseverando en el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces los encuestaron y comenzaron a indagar un poquito más la razón del por qué se habían ido de la iglesia. Entonces muchos de ellos respondieron, esta es una encuesta, y respondieron que porque sencillamente estaban agotados. Cuando ellos mencionan que estaban agotados, es que de alguna manera estaban tan ocupados en la obra de Dios que llegó un momento que estaban tan emocionados que al final estaban haciendo una cosa, 2, 3, 4, desempeñando tal vez diferentes papeles o diferentes cargos o privilegios, que llegaron a un punto que se sintieron como agotados, y eso es una razón de peso para abandonar la iglesia, porque sentían que no estaban disfrutando lo que verdaderamente el Señor tiene para sus vidas. Número 2, se lo voy a mencionar un poquito rapidito para que no entrar tanto y después entramos al consejo de la palabra de Dios. Número 2, otros respondieron que porque se sentían que estaban heridos. Cuando digo heridos, no es que alguien le utilizó un arma y los hirió, sino más bien que tuvieron algún conflicto, algún inconveniente con algún hermano o hermana dentro de la casa de Dios, y sencillamente eso fue un motivo más que suficiente para irse de la iglesia. Entonces no creyeron que no podían solventar, que no podían resolver esta cosa. Entonces dijeron: entonces mejor me voy de la iglesia.
el pastor predicó un mensaje muy duro y me hirió, me lastimó tanto que yo prefiero irme porque ese mensaje no me gusta. Entonces podría ser un ejemplo. O cualquier otro conflicto que puede haber dentro de la casa de Dios. Tal vez alguien no se le atendió, etcétera, etcétera. Número 3, distracciones. Muchos de estos que encuestaron dijeron de que porque sencillamente abandonaron la iglesia porque estaban distraídos con las cosas de este mundo, distraídos con cosas que de alguna manera aparentaban o tenían la apariencia de cosas buenas, pero al final les estaban robando su tiempo y al final estaban descuidando su estilo de vida, de asistir a la iglesia, de venir a la casa de Dios, de leer, estudiar la palabra, y poco a poco comenzaron a abandonar todo esto hasta que llegó un punto que estaban tan distraídos que dijeron, pues ¿para qué sigo yendo a la iglesia? Mejor me voy, no estoy haciendo nada. Número 4, no estoy profundizando en todo esto, pero lo traigo para que lo meditemos. Número 4, cambio de vida, es decir, algunos de ellos se cambiaron porque sencillamente, o dejaron de asistir a la iglesia, quiero decir, porque se cambiaron de ciudad. Porque tal vez por alguna razón les salió un empleo, un trabajo en otro lado y tuvieron que cambiarse para otra ciudad o se mudaron, y entonces eso les afectó a tal grado de que en la otra ciudad ya no se siguieron congregando, sino que sencillamente se quedaron en el aire. Número 5, algunos de ellos, de los encuestados, confesaron que abandonaron la iglesia por errores o pecados que habían cometido. Cometieron faltas, cometieron pecados, y en vez de venir a la casa del Señor o doblar sus rodillas y pedirle perdón al Señor Jesucristo, sencillamente dijeron, pues mejor me voy de la iglesia. Siento que este pecado es tan malo, tan terrible, que Dios no me va a perdonar. Y entonces, sencillamente se encariñaron con el pecado, y entonces dijeron, pues para no estar ni ser un hipócrita, ni estar con un pie adentro y un pie afuera, mejor me quedo afuera ya de una manera descarada. Número 6, desinterés. Muchos de los encuestados decidieron que se fueron de la iglesia porque ya no había algo que les llamara la atención, algo que los ayudara a crecer, a ser mejores. Y entonces sentían que ya habían caído en la rutina, que todo era lo mismo, siempre los mismos coros, siempre lo mismo, las mismas cosas, los mismos hermanos. Entonces comenzaron a desinteresarse y por último terminaron yéndose de la iglesia. Número 7, por descuido. Cuando digo descuido es que se sentían como que no eran atendidos, como que cuando venían a la casa de Dios nadie les daba la mano, nadie los saludaba, otra vez traían niños, nadie les cuidaba a sus niños, o cualquier otra razón. Entonces dicen, no, en esa iglesia son muy descuidados. Allí no cuidan de los niños, no cuidan de los hermanos, no nos llaman, no nos mandan un mensajito. La iglesia, eso no es la iglesia. Entonces pensaron de esa manera, entonces dice, nos vamos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Estoy dando razones. Esta es una encuesta. Amén. Una encuesta. Número 8, por inmadurez. Algunos dicen que sencillamente estas personas pues nunca crecen y nunca crecieron espiritualmente. Estuvieron tanto tiempo en la casa de Dios, pero sintieron que nunca habían crecido. Entonces, ¿para qué estar en un lugar donde yo no crezco? Ahora, me llamaba mucho la atención eso, porque la madurez depende del lugar o depende de nosotros. ¿Qué cree usted, mi hermano? La madurez depende del lugar o de nosotros. Por decir algo, nosotros fuimos a la escuela, nos mandaban nuestros padres a estudiar y nosotros decidíamos si prestábamos atención para aprender o para ir a jugar. Amén. Cuando yo iba a la escuela, yo me recuerdo que había muchos de mis compañeros se salían de la escuela y se iban al río, se iban allá a jugar pelota y todo eso, y los padres creyendo que sus hijos estaban en la escuela. Entonces me llamaba mucho la atención este punto, porque alguien puede decir, no, es que allí no estoy creciendo.
Bueno, pero vuelvo y repito, creo que el crecimiento espiritual de una persona no depende del lugar, sino de la persona misma. Y muchas otras razones que las personas de alguna manera han estado expresando. Ahora, déjame decirte, amado hermano, algo bien importante, que es el texto con el cual usted y yo comenzamos en esta mañana. El texto lo voy a repetir una vez más, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, si nosotros realmente hemos conocido la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿quién va a querer abandonar esa verdad? ¿Quién va a querer pasar de largo la verdad que hemos recibido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 6. Es importante que nosotros entendamos como iglesia que nosotros debemos conocer la verdad. Amén, amén. La verdad debemos conocerla. Y cuando la conocemos debemos de amar esa verdad. Juan capítulo 14, el verso 6. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note, ¿quién es la verdad? La verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted y yo como iglesia, si usted y yo como pueblo de Dios, si usted como los creyentes, los hombres y mujeres de Dios, amamos la verdad, entonces estamos amando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nosotros realmente amamos esa verdad, entonces nos va a gustar practicar esa verdad y no vamos a querer abandonar la iglesia, sino todo lo contrario, vamos a amar la iglesia y todo aquello que representa la iglesia del Señor Jesucristo. Porque nosotros amamos la verdad. O dígame usted, ¿a quién le gusta la mentira? Nada. O dígame usted, ¿a quién? ¿Quién viviría feliz viviendo una vida de mentira? Una vida donde todo aparenta ser bien o estar bien, pero el trasfondo de todo eso es una mentira. Entonces nosotros como iglesia hemos conocido la verdad. ¿Cuánto han conocido la verdad, Señor Jesucristo? Levántame tu mano si tú has conocido la verdad. Ahora, si usted y yo hemos conocido esta verdad, nosotros debemos de amar a esta verdad. Y no solamente a Jesucristo, sino todo lo que representa nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver estas razones que acabo de mencionar y muchísimas más del por qué las personas de alguna manera están abandonando la iglesia. Y quiero entrar a un punto donde es bastante curioso y tal vez usted y yo lo sabemos, pero por alguna razón lo hemos pasado por alto. En cada uno de los puntos que le he mencionado en esta mañana nos damos cuenta algo que predomina en la mayoría de decisiones que han tomado estas personas. Pastor, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de las emociones. Las emociones. Las emociones son parte de la vida de cada uno de nosotros. No estoy en contra de las emociones, pero cuando nosotros dejamos que sean las emociones las que estén por encima de nuestra mente, de nuestra cabeza, y así tomar decisiones basadas en nuestras emociones, definitivamente no va a haber algo constante, no va a haber algo verdadero, sino que posiblemente vamos a estar haciendo ciertas cosas, pero cuando la emoción se acaba todo. Se acaba el deseo, se acaba el ánimo. Fíjate que estaba viendo ahí, mi amado hermano, hermana, viendo este punto que encontraba allí, donde los psicólogos, las personas que tratan con la conducta y el comportamiento de las personas, dicen y tienen como un triángulo, y en este triángulo ellos hablan que la mente, escuche y preste atención, nuestra mente o la mente de las personas está conformada en la parte de arriba por la mente, en la parte de abajo está conformado por la voluntad y al otro lado está conformado por las emociones. Escuche, nuestra mente está conformada por la voluntad
y por las emociones. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de nuestra capacidad para razonar y para elegir. Repito, cuando hablo de nuestra mente, estoy hablando de nuestra capacidad para razonar y elegir, es decir, tomar decisiones. Antes de tomar decisiones, razonamos, capacitamos, lo pensamos tantas veces, pero nuestra mente no está sola. Dentro de nuestra mente está nuestra voluntad, y nuestra voluntad consiste en decidir y ordenar. Escuche, nuestra voluntad consiste en decidir y ordenar, y por el otro lado están nuestras emociones. ¿Qué son las emociones? Pues son las diferentes reacciones que nosotros tenemos, o estímulos, como se conoce comúnmente, de acuerdo a lo que está pasando a nuestro alrededor. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que si nosotros como personas, cuando debemos de tomar decisiones y tomarlas desde el punto de vista de nuestra mente, de nuestra voluntad, y pasar por alto nuestras emociones, significa que las decisiones que nosotros vamos a tomar van a ser mucho más acertadas, van a ser mucho más seguras. ¿Usted se recuerda a aquel joven llamado Esaú, que por cierto su hermano se llamaba Jacob? ¿Cuál fue la decisión que este joven tomó? Tenía hambre. Eso es su estímulo, ¿verdad? O su emoción, hambre. Ahora él necesitaba saciar su hambre. Entonces viene y comienza a negociar con su hermano Jacob la primogenitura. En ese momento, si este joven hubiera estado pensando como debería pensar, con su mente, con su voluntad, con su mente está tomando decisiones, pensando las cosas, que esto me conviene, no me conviene, qué consecuencia me va a traer esto, o qué consecuencia no me va a traer. Si él hubiera pensado con su mente, con su voluntad y no con sus emociones, entonces él jamás hubiera aceptado un plato de lenteja a cambio de la primogenitura. ¿Me estoy dando a entender? Ese es un ejemplo claro de cuando nosotros nos movemos más por las emociones. Donde, ay, está lloviendo bien fuerte. Mis emociones. Está lloviendo bien fuerte. Entonces no voy a la casa de Dios. Eso es lo que dice mi emoción. Mi estímulo, donde me siento con frío, ay, qué rica está la cama, y ese frillito que está pegando, dan ganas de estar acostadito. Esa es mi emoción. Amén, ¿me estoy dando a entender? ¿Me están entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Pero mi mente y mi voluntad comienza a razonar. Es cierto, está haciendo frío. Es cierto, está lloviendo. Es cierto, está soleado. O es cierto, me siento cansado. Pero mi gratitud, mi adoración, mi entrega al Señor, que me ha lavado, que me ha santificado, que me ha perdonado, que me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Antes estaba perdido en la mentira, pero ahora he conocido la verdad. Mi mente y mi voluntad dice, voy a ir hasta un lado, emoción. Yo voy a ir a la casa de Dios y voy a alabar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Mis emociones pueden decir, estás cansado, fue un día terrible, y le creo. A veces nos tocan días terribles en el trabajo, cansado, que no queremos hacer absolutamente nada, queremos llegar a la casa, pegarnos un baño, descansar y comer y echarnos a dormir, o acostarnos, perdone la expresión, o acostarnos, y todo eso es lo que queremos hacer. Pero nuestra emoción lo que quiere es un apapacho, la camita, descansar. Pero nuestra mente comienza a analizar las cosas. Nuestra voluntad comienza a ver qué está pasando, qué me conviene, qué no me conviene. Ahora, estoy mencionando esto, hermanos, porque cuando nos damos cuenta las razones que las personas encuestadas
respondieron, la grande mayoría de ellos, solamente está comprobado en esta misma encuesta, estaban hablando de eso y yo lo estoy rectificando, que la grande mayoría de decisiones que tomaron estas personas para abandonar la iglesia estaban basadas en sus emociones y no en el razonamiento, no en el raciocinio, donde ellos tenían la capacidad para razonar, para elegir, para decidir y sobre todo ordenar qué es lo que más le conviene a sus vidas. Si ellos se hubieran puesto a pensar en todas estas cosas, hoy continuarían en la iglesia del Señor, alabando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros nos movemos por las emociones? Está el niño, la niña, mami, cómprame este juguete. Cómprame este juguete, cómpramelo. Y la emoción viene y dice, voy a hacer feliz a mi niño, a mi hija, a mi hijo. Lo voy a hacer feliz, se lo voy a comprar. Ojo, deténgase. Permita que su mente comience a razonar. Que su voluntad comience a tomar las decisiones y a ver todo el panorama primero. Ok, mire. Yo voy corriendo ya que quiero comprar el juguete, pero empiezo a ver, ¿mi hijo realmente se merece que yo le compre ese juguete? ¿Se merece? ¿Se ha portado bien? ¿Se porta bien en la casa de Dios? ¿Está tratando de buscar de Dios? ¿O voy a ir un poco más allá? ¿Realmente ha salido bien en la escuela? ¿Me ha traído buenas calificaciones? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Entonces, cuando miramos ese, ahora comienza la mente a razonar, comienza la mente a decir, bueno, creo que vamos a esperar. Creo que me voy a quedar quieto por un momento. Pero el niño está, mira mami, que cómpramelo, que eres mala, que eres un malo y todo eso, que no me quieres. Pero no es que no lo querramos, es que estamos razonando, es que tenemos la capacidad, la voluntad que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder tomar decisiones y de esa manera poder conducirnos de la mejor manera. Ahora, las emociones, hermanos, son parte de nuestra vida. Todos tenemos emoción. Todos reaccionamos a diferentes estímulos. Por ejemplo, nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a cierto tipo de música o gusto, si lo podemos llamar. Nuestras emociones reaccionan de acuerdo al tipo de colores o tipo de ropa o estilo de cosas que podemos mirar. Pero vuelvo y repito, son en parte de nuestras emociones. Pero nosotros no somos ni debemos ser personas, mucho menos iglesia, que nos movemos solamente por las emociones, porque si es por las emociones, entonces nunca vamos a alabar, nunca vamos a adorar de verdad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente van a ser momentos fugaces, momentos temporales, y después posiblemente nos vamos a ir de la iglesia. Pregunto, cuando se trata de orar, de buscar la presencia de Dios, ¿qué dice nuestro estado de ánimo o nuestra emoción? Muy aburrido. Ni entiendo esto que estoy leyendo. Fíjese, eso dice nuestro estado de ánimo. ¿Para qué me voy a levantar temprano o para qué me voy a quedar un poco más tarde para orar? Me siento cargado de sueño. Entonces, eso dice la emoción. Pero la mente, la que empieza a razonar, y la voluntad se complementa y empieza a ver, es cierto, estoy cansado, estoy con sueño, estoy muy aburrido, no lo entiendo, pero es necesario para mi vida. Es necesario para poder crecer, es necesario para poder madurar, es necesario para poder conocer más a mi Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario, entonces yo lo voy a hacer, yo voy a aprender más, yo voy a buscar más de mi Señor. Me estoy dando a entender, hermanos. Es importante que nosotros hagamos a un lado nuestras emociones, porque si no hacemos a un lado nuestras emociones, terminaremos siendo
arrastrados por las emociones, y ya la palabra de Dios está llena de texto bíblico cuando dice que los deseos de nuestra carne son en contra de los deseos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Como iglesia nosotros tenemos que meditar, razonar, esa capacidad que nos ha dado nuestro Señor, y entonces comenzamos a decidir. Si nosotros hemos conocido la verdad, entonces vamos a querer continuar en esa verdad. Si nosotros no hemos conocido la verdad, entonces vamos a estar inquietos, dudosos de lo que el Señor puede hacer en cada una de nuestras vidas. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Juan capítulo 10, el verso 4. Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Juan capítulo 10, el verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 4. Dice la palabra de Dios. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una vez más. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Saltémonos hasta el verso 14 de ese mismo capítulo 10 del Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 10, el verso 14. Si usted lo tiene, una vez más, dígame gloria a Dios. Dice la escritura, es el Señor Jesucristo el que está diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Lo voy a repetir: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Note que el Señor Jesucristo dice que Él es nuestro buen pastor y que nosotros somos ovejas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que por lo tanto Él nos conoce y nosotros también lo conocemos a Él. Ahora es importante que nosotros entendamos que el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor nunca dijo: y conoceréis las emociones y vas a caminar y te vas a desplazar por las emociones. Claro que sí, las emociones son esenciales, son parte de nuestra vida, pero no la base primordial para la toma de decisiones. ¿Se ha dado cuenta que en estos tiempos cuántas personas se quieren casar? Pero que en tan corto tiempo se están separando. ¿Por qué será? Bueno, sencillamente porque han tomado decisiones basadas en sus emociones. Amén. No en la razón, no en la voluntad, no en la capacidad de pensar: ¿me conviene ese hombre? ¿Me conviene esa mujer? ¿Es el hombre con el cual yo quiero estar para toda la vida? O el hombre diciendo: esa mujer es la mujer con la cual yo quiero estar toda mi vida, donde le voy a hacer frente a la adversidad, a los problemas, a las dificultades, cuando vengan niños o si no los hay, etcétera, etcétera, etcétera. Casi nunca o casi muchas personas no están pensando en eso, solamente se están dejando llevar por las emociones. Qué bonito cuerpo tiene esa mujer, qué bonita su sonrisa, qué bonito esto, qué bonito lo otro. No digo que no es parte de nuestra vida, que nosotros como ser humano no nos fijamos en esas cosas, pero nosotros no solamente tenemos que mirar eso. Como pueblo de Dios tenemos que ver: ¿es un hombre que sirve a Dios? ¿Es una mujer que sirve a Dios? Puede estar muy bonita, tener muchas cosas que Dios le ha dado, pero al final tenemos que ver si es un hombre o no de Dios, como también empezar a ver posibles cosas que pueden presentarse en el camino. Cuando tomamos decisiones basadas solamente en nuestras emociones, en un corto tiempo se están divorciando. En un corto tiempo ya no quieren seguir. ¿Por qué?
porque se pasó el encanto. Él es la persona que yo pensé que él no era así. Yo pensé que él era diferente. Yo pensé que él era así. Yo pensé, y empieza el yo pensé, el yo creía. Dice, yo no me había dado cuenta que le hiedían los pies. Fíjese, una razón de peso para divorciarse. Yo no me di cuenta que en la mañana, pues, la boca pasa algo en la mañana. Yo no me había dado cuenta de eso. Yo no me había dado cuenta que él era enojado. Fíjese. Bueno, claro, todo el tiempo que la miraba trataba de presentar lo mejor, él o ella, ¿verdad? Ahí está, para atraparlo, para que todo. Pero vuelvo y repito, cuando solamente estamos viendo la emoción, cuando estamos caminando, cuando estamos haciendo nuestras decisiones, todo lo que hacemos lo basamos en una emoción. Entonces nos damos cuenta que cuando vienen los posibles inconvenientes, ahora como que ya no nos gusta. Entonces, wow, yo pensé que después del embarazo iba a seguir con esa figurita tan esbelta como la conocí. Y empieza, no, pero ya la veo que cambió. Como que todo lo que sube tiene a bajar. Como que ya las cosas, wow, me estoy dando a entender, hermanos. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestra emoción y no en la razón. Entonces, así nos pasa muchas veces en el Evangelio del Señor Jesucristo. Venimos a la casa de Dios, nos emocionamos, cantamos y todo eso, y está muy bien, está muy bien. Yo le animo en el nombre de Jesús a soltar esa emoción en la casa de Dios, pero también con razonamiento, también con esa voluntad, con ese deseo de que estamos haciendo lo correcto. Porque si nosotros no estamos seguros o convencidos de lo que estamos haciendo, entonces viene cualquier vientecito, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier inconveniente, y el hermano sale corriendo y dice, me voy de la iglesia porque el pastor no me contesta el teléfono, no me contesta los mensajes de texto. Me voy de la iglesia porque la hermana tal me dijo que yo necesitaba bautizarme. Yo no me parece eso, porque es el pastor que tiene que decírmelo. Y yo me voy de la iglesia porque el hermano me dijo que yo necesitaba ponerme más pilas con el Señor, y eso no me parece, porque esa es una decisión mía meramente y no de nadie más. Me estoy dando a entender, hermanos, que nosotros necesitamos razonar, necesitamos elegir. El Señor Jesucristo nos ha dado la capacidad para que podamos conocer la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros no estamos usando correctamente nuestra mente, es decir, dándole prioridad a nuestro razonamiento, a la lógica, a la capacidad para decidir y ordenar o clasificar lo que nos toca hacer, entonces vamos a estar, usted se recuerda aquella expresión, ir tropezando con la misma piedra. Porque la lógica sería, alguien que está meditando las cosas, alguien que está capacitando los pros y los contras, no va a estar tropezando todo el tiempo con la misma piedra, ¿correcto? Ahora, si está tomando sus decisiones basadas en su emoción, claro que sí, ahí va a estar como un círculo vicioso, tropezando en la misma piedra todo el tiempo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 19. Ahora, esto que estamos mencionando de abandonar o irse de la iglesia es algo, como dije al principio, que siempre ha ocurrido, pero por alguna razón en esta época se ha estado dando con mucho más auge. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la escritura, Primera de Juan, estamos cerca del Apocalipsis.
Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Dice la escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo voy a repetir una vez más. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta que esto siempre ha existido, amados hermanos y hermanas, pero nos damos cuenta también que el Señor nos dice que realmente el que ha conocido la verdad y después de conocer esa verdad decide irse, entonces realmente no ha conocido la verdad, realmente está llevando su vida como o basado en las emociones. Imagínate, hermana, que tú, hermana o hermano, tú que estás casado, tienes un buen hombre, trabajador, que te comprende, que te ayuda, que te hace, está dispuesto a valorarte de la mejor manera. Entonces sería como ilógico irse por afuera a buscar una aventura. Me estoy dando a entender, porque tiene algo bueno, algo que ama. Lo mismo si tú como hombre te das cuenta que tienes una mujer atenta, que te ayuda, que te colabora, que está pendiente de los niños, que no es perfecta, pero está tratando de hacerlo mejor. Entonces yo creo que ningún hombre en su sano juicio, es decir, usando la voluntad y su mente correctamente, va a irse allá afuera. Se le pueden presentar modelos de cualquier tamaño y todo lo demás, pero no se va a ir porque sabe que tiene algo bueno en su casa. De la misma manera, nosotros como pueblo de Dios, si realmente hemos conocido al Señor Jesucristo, ojo y aclaro, al Señor Jesucristo, no al pastor. El pastor es imperfecto como usted y como cualquier otra persona, pero si realmente hemos conocido, nos hemos empapado de la presencia del Señor Jesucristo, nada ni nadie nos va a mover, nada ni nadie nos va a apartar, nada ni nadie nos va a alejar de la presencia del Señor Jesucristo. Enfermedades, problemas, otros se van a ir, otros van a venir. La razón que sea, nos vamos a quedar allí en la casa de Dios, porque ahí hemos conocido a nuestro Señor, porque ahí sabemos que está nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Ahora es importante que nosotros dejemos que fluya más nuestra voluntad y nuestro buen raciocinio antes que cualquier emoción, porque las emociones nos van a destruir si no tenemos cuidado. Nuestras emociones nos conducirán a tantas y tantas cosas en las cuales posiblemente después van a venir consecuencias terribles. Esaú nunca se imaginó que al intercambiar un plato de lenteja o su primogenitura por el plato de lenteja, ahora él iba a ser excluido de las promesas y de las bendiciones de Dios. Si él hubiera decidido mantenerse firme, pensando, como dicen por ahí, con la cabeza fría, las promesas de Dios hubieran recaído sobre él y no sobre su hermano Jacob. Pero él permitió que fuera su emoción, su deseo o aquella necesidad que tenía de saciar su vientre o su estómago, y ahora nosotros conocemos que las promesas recayeron sobre Jacob. Y tal vez alguien diría, sí, pero es que tenía hambre el muchacho, las tripas le estaban allí hablando que tenía hambre. Sí, pero si él hubiera pensado un poquito mejor las cosas, entonces ahora no estaríamos hablando de un Jacob, sino de un Esaú, que Dios le dio la promesa a Jacob, pero Esaú la pasó por alto. Y alguien dirá, bueno, un platillo de comida. Sí, pero hoy en día, ¿cuántos hermanos y hermanas están cambiando la presencia, la gloria de Dios por cosas que son insignificantes, cosas que muchas veces son necesarias, pero al final de tanto son temporales, y la están pasando, la están agarrando como algo necesario y pasando por alto la presencia de nuestro Dios?
Hermanos, nosotros como iglesia, si realmente conocemos a Jesús, si realmente le conocemos a Él tal cual es nuestro Dios, entonces nosotros vamos a estar alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Llueve, truene o relampaguee, se levante o se caiga quien se quiera caer o se quiera retirar, nosotros nos vamos a mantener alabando al Señor Jesucristo. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue arrestado? La noche que lo arrestaron, valga la redundancia, ¿qué pasó con los discípulos del Señor Jesucristo? Escogió 12. De esos 12, uno ya se había cuiteado, ya se había abandonado. Se habían quedado 11 y otro grupo de personas más que andaban ahí también. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue arrestado? ¿Qué pasó con los discípulos? Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Todos se fueron por su propio lado. Escapa por su vida porque ya sentían que las autoridades los iban a arrestar a ellos también. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se puso a llorar. Se puso a maldecir, a murmurar. Desgraciados, sinvergüenzas, así me pagan. Los he andado aquí instruyendo todo este tiempo y así me pagan. ¿Por qué huyen, cobardes? No. El Señor Jesucristo se mantiene firme. Firme. Y esa es la postura que usted y yo como iglesia del Señor tenemos que mantener. Firmes. Porque estamos parados en la roca que es el Señor Jesucristo. Estamos parados en la roca que es el Señor Jesucristo. Ay, es que el hermanito se fue y era tan bueno y Dios cómo lo usaba. Bueno, que se vaya. Es su decisión. La hermanita esta y esto aquí. Bueno, es su decisión. No queremos que se vayan, pero al final, si están tomando sus decisiones basadas en la emoción, pues claro. Van, vienen, me arrepiento, me desarrepiento, me arrepiento, me desarrepiento y ahí estoy. Entro y salgo y ya parece que como vengo de visita y no a quedarme. Entonces, pero es la decisión de cada quien, hermano. Por eso el Señor espera que usted y yo como iglesia nos mantengamos firmes. El Señor vio que todo el mundo se fue. E incluso Pedrito. E incluso el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Qué pasó con el discípulo amado? Ya no era tan amado ahí, ¿verdad? Se fue. Y el Señor se mantiene firme. Firme. Y enfrentó todo ese proceso que le venía por delante, en el cual fue golpeado, fue juzgado, fue escupido, fue azotado, lo llevaron, lo hicieron cargar esa cruz de madera pesada y por último lo ponen en una cruz a crucificar. Ahora, esa es la postura que usted y yo tenemos que tomar. Esa es la postura que usted y yo como pueblo de Dios tenemos que tomar. Jesucristo como hombre pudo haber dicho, todos me han abandonado, entonces yo mejor me retracto. Pero no, Él dice, yo me mantengo firme. Yo me mantengo firme. Por ahí hay un texto bíblico, vaya conmigo a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, el verso 13. Creo que hasta de memoria lo sabemos. Filipenses capítulo 4, el verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, el verso 13. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la escritura, todo lo puedo en el pastor René Chávez. Si el pastor René Chávez cae, usted se va a caer también. No. Todo lo puedo en el hermano Rodolfo. No, si el hermano se cae, no queremos que pase eso, pero si el hermano se cae, usted también se va a caer. No. Todo lo puedo en Jesucristo, que me fortalece, amén, porque Él no nos ha fallado. Por eso es que nuestros ojos están viéndolo a Él. Por eso es que como iglesia tenemos que hacer a un lado la emoción y decir, Señor, aquí voy a estar contigo, en las buenas y en las malas. ¿No es lo que se dice en el matrimonio? Las promesas, en las buenas y en las malas.
Y entonces, ¿cómo es que cuando las cosas empiezan a ir malas? No, pues aquí esto está duro. En las buenas y en las malas. No, pero que yo la iglesia veo un poco sola ya y todo eso. En las buenas y en las malas. No es que yo como veo esas sillas solas y entonces yo ni ganas me dan de ir. Usted no, usted las ve solas, pero yo las estoy viendo llenas. Yo las estoy viendo llenas. Quizás usted las mira sola, pero yo las estoy viendo llenas. Son dos puntos de vista distintos. No, pero es que yo ya y esto y lo otro y empezamos por lo mismo. No, no, no. En las buenas y en las malas voy a servir al Señor. ¿Habrá alguien que pueda decir en esta mañana, en la buena y en la mala, voy a servir al Señor? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no es que estaba viviendo en una mansión de esas millonarias que hay allí en Miami. No, estaba en la cárcel. Estaba pasando tribulación, estaba pasando problemas, pero al final ellos se mantenían alabando y glorificando al Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 40. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 40 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. En la buena y en las malas voy a servir a mi Dios, dice un cántico. Aleluya. En la buena y en las malas Él es mi Dios y no lo voy a soltar. ¿Qué dijeron aquellos tres muchachos frente a Nabucodonosor? Los iban a echar al fuego, aquel horno que había sido preparado o había sido puesto 7 veces más o calentado 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué dijeron? Vamos a servir al Señor. Y si no nos saca de ahí, lo vamos a seguir sirviendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 40. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, es decir, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué más? Los pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Murmurando, criticando, señalando. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Esto es la iglesia primitiva, hermanos. Los habían golpeado, los habían amenazado, les dijeron: ya no sigan predicando en el nombre de Jesús. Por favorcito, si lo vuelven a hacer, los metemos al calabozo de vuelta. Los vamos a castigar. ¿Y qué hace la iglesia? Haciendo a un lado lo que es la emoción. Y dice que salieron contentos, alegres, felices de que le dieron una penqueadita, decimos en mi tierra. Le dieron unos golpes, los maltrataron, les lastimaron por causa del Señor Jesucristo, pero ellos estaban contentos porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del Señor Jesucristo. ¿Y qué más hicieron? Dice que solo los pusieron en libertad y continuaron predicando la palabra del Señor Jesucristo. Oh, hermano, hermana, nosotros como iglesia cada día debemos de estar emocionados, apasionados. Debemos de estar dispuestos a continuar alabando y exaltando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase en pie en esta mañana. Gloria sea al nombre de Jesús. Así que cuando venga ese pensamiento a su mente, me voy de la iglesia, dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero es que el pastor aquí, te reprendo en el nombre de Jesús. Nosotros servimos al Señor Jesucristo. Entre nosotros pueden haber discrepancias, malos entendidos,
Sí, puede haber, pero como hermanos, como familia que somos en Cristo Jesús, tenemos que saber dispensarnos, tenemos que saber disculparnos, tenemos que saber pasar por alto esas cosas, pero al final seguir juntos como una sola iglesia, porque esto alaba, porque esto glorifica al Señor Jesucristo, porque cuando hay un pueblo unido, hay una iglesia que está junta y en armonía, allí envía el Señor bendición, abundancia de promesa y vida eterna. Pero cuando la iglesia se está cuiteando, ¿cómo puede estar unida? ¿Cómo puede estar allí la unidad? ¿Cómo puede habitar y reposar la presencia del Señor si nosotros tenemos que estar firmes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir situaciones difíciles. No digo que no van a pasar, por lo menos yo estoy pasando ahorita una, y no lo digo por orgullo, por jactancia, pero el Señor nos está fortaleciendo para poder continuar hacia adelante. Yo no voy a decir, bueno, el Señor me ha pagado mal o me ha defraudado. No. Eso sería estar mirando las cosas desde el punto de vista emocional. Pero cuando yo recapacito y digo, cuántas cosas hermosas ha hecho el Señor conmigo. A mí no se me olvida el día en que el Señor me llamó, hermanos. A pesar que era yo solo un muchacho, pero yo andaba perdido ya, mis hermanos. Andaba perdido completamente y le doy honra y gloria al Señor. Y cuando empiezo a meditar, a reflexionar todo lo hermoso y maravilloso que ha hecho el Señor, digo, ¿qué es lo que estoy pasando? ¿Es algo leve, algo pequeño, algo insignificante? No es que no me está afectando, claro que sí, pero vale mucho más alabar, vale la pena seguir exaltando, vale la pena seguir glorificando, vale la pena seguir orando, vale la pena seguir estudiando la palabra, vale la pena seguir viniendo a la casa de Dios, motivando y ayudándole a otros para que puedan continuar exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Allí donde usted está, cierre sus ojos y comience a darle gracias al Señor. Comencemos a darle gracias al Señor en esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Comience a darle gracias al Señor. Comience a decirle, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Oh, si por alguna razón te has sentido desanimado, si por alguna razón has sentido que tu semblante ha decaído, si por alguna razón has sentido que que sientes que ya no puedes continuar, pues aquí está el Señor, aquí está nuestro Salvador, aquí está nuestro Redentor, aquí está el Rey de Gloria. Aleluya. Busca la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. Tal vez sientes que te has cansado. Tal vez sientes que ya no quieres seguir. Tal vez dices, qué problema más terrible lo que estoy pasando. Me pasó esto, me pasó lo otro. Yo no estoy diciendo que no vas a sentir lo que pasa. Claro que lo vas a sentir. Pero cuando tú y yo como pueblo de Dios comenzamos a mirar la misericordia, comenzamos a ver las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, eso es una razón poderosa para mantenernos donde estamos, para no movernos y no dejarnos impresionar. Como ese muchacho Esaú, él pudo hacer a un lado la promesa y la bendición de Dios por un plato de comida. Tal vez habrá alguien en esta hora que está haciendo a un lado, está despreciando la promesa de Dios por cosas que hay en esta tierra, por placeres, por situaciones, tal vez por un trabajo, tal vez por algo
está despreciando la presencia de Dios, está despreciando la promesa de Dios. Oh, iglesia, es válido cansarse, es válido sentirse agotado, es válido sentirse desanimado, es válido sentirse decepcionado, pero no le vamos a quedar allí. No nos vamos a quedar allí. Vamos a meditar bien las cosas. Vamos a meditar, vamos a reflexionar. Vamos a decir: Señor, tú has sido mi socorro, tú has sido mi ayuda, tú has sido mi libertador. Si me has sacado en el pasado, me has sacado y me has sacado de las cosas terribles, hoy también lo puedes seguir haciendo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Si Él te sacó, si Él te libertó, si Él te perdonó, si Él te ha hecho libre, si Él te ha revelado la verdad en su palabra, ¿por qué lo vas a abandonar? ¿Por qué lo vas a tirar? ¿Por qué vas a hacer a un lado la gracia y la misericordia del Señor? Vale la pena, iglesia de Dios, vale la pena. Vale la pena, iglesia de Dios, continuar. Vale la pena seguir perseverando. Él lo dijo claramente. Mas el que persevere, mas la que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya, iglesia de Dios, iglesia de Dios. El Señor es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra luz. Si Él está contigo, mi hermano, si Él está contigo, mi hermana, si Él está con nosotros, iglesia de Dios, ¿quién contra nosotros? Pastor, ¿qué está diciendo? Si estoy pasando terribles problemas, no se preocupe, no se preocupe, tarde o temprano pasará, tarde o temprano pasará lo que está pasando en su vida. Confíe en el Señor, confíe en el Señor, manténgase firme, no se desligue a un lado o al otro, confíe en el Señor Jesucristo. No se ausente de la casa de Dios. No se ausente de la casa de Dios. Cuando más problemas siente, venga más a la casa de Dios. Cuando más enfermo se siente, venga a la casa de Dios. Dígale al Señor: voy a orar más, voy a orar más. Cuando más problemas siente que están pasando en su casa, en su vida, en su matrimonio, acérquese más a la presencia del Señor. Acérquese más. Acérquese más a la presencia de Dios. Cuando están pasando situaciones que no las esperaba, acérquese más a la presencia de Dios. Dígale: Señor, te necesito. No voy a abandonar la iglesia. No voy a abandonar la iglesia. Que otros lo abandonen, pero yo no. Aunque todos se vayan, yo no. Aunque todos se desliguen, yo no. Aunque otros se quieran ir, aunque otros se quieran ir, yo me voy a mantener firme, porque estoy tomado, estoy agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Estoy agarrado de la mano de mi Señor. Y si Él me tiene tomado por la mano, nadie me va a arrebatar, nadie me va a hacer caer, nadie va a hacer que yo me desligue, nadie ni nada va a hacer que yo me aparte. Mis hijos van a servir al Señor, mis hijos van a servir al Señor, de eso me encargo yo.
De eso me encargo yo, aleluya. Mis hijos van a servir al Señor. Van a servir porque mi Dios es bueno. Oh, iglesia de Dios, es tiempo de seguir firme.